Este trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir con datos históricos sobre la familia Vocaletti en Guatemala, para que las generaciones actuales y futuras puedan informarse sobre nuestro origen. Es un aporte presentado con todo cariño y responsabilidad, y no pretendemos contradecir otras versiones, solo deseamos presentar nuestra versión basada en lo que hemos investigado. Para enriquecer este reportaje, se invitó a familiares a compartir fotografías para su publicación. La producción agradece la colaboración para este propósito. La narrativa no necesariamente coincide con las imágenes que se comparten. A continuación escucharemos a Alessandro Vocaletti. Mi nombre es Alessandro Vocaletti del Cid. Deseo aclarar que estos datos históricos, cronológicos y genealógicos los estoy haciendo partiendo desde mis antepasados y ancestros directos. Comienzo remontándonos al año 1813, en donde nace, y es el primero que yo tengo registro, Elisandro Vocaletti, en el año de 1813, en la ciudad de Mantova, o Mantua en italiano, en el norte de Italia, región de Lombardía, quien a su vez es casado con María Natalia Basaglia de Vocaletti, que nace en 1818. Posterior a su matrimonio, en el año de 1836, nace su hijo Benedino Francisco Vocaletti Basaglia, quien fallece en 1908. Desconozco si fallece ya en el continente americano o aún en Europa. Benedino Vocaletti se casó con Teresa Velati y tuvieron 7 hijos. Voy a nombrarlos en orden de edad, de mayor a menor: Hermógenes Vocaletti, Giuseppe, Lisandro, Alberto Antonio, Efre, Alessandro y Ricieri, todos ellos de apellido Vocaletti Velati. De estos 7 hermanos, mi ancestro directo fue Giuseppe Vocaletti Velati, el segundo hijo del matrimonio Vocaletti y Velati, quien a su vez se casa en el trayecto entre Europa y América con Lucía Menegaso, de posible origen siciliano. Del matrimonio de ellos nacen 5 hijos, igual los voy a nombrar en orden de edad: Emilio Antonio, María Teresa, Benedicto Enrique, Natalio Francisco y Próspero, todos ellos de apellido Vocaletti Menegaso. Yo desciendo directamente de Emilio Antonio Vocaletti Menegaso, quien ya en territorio guatemalteco se casa con Delfina Herrera Cobos, una mujer originaria de la antigua Guatemala, y del matrimonio de ellos surge el nacimiento de mi abuelo y sus 6 hermanos. Mi abuelo fue José Alejandro Vocaletti Herrera, padre de José Alfonso Vocaletti Álvarez, quien a su vez fue mi papá. Un abrazo en la distancia. Familia y amigos, es un gusto saludarlos, enviarles un saludo fraterno, cordial, con mucho cariño y lleno de respeto. En esta oportunidad vamos a conversar con mi tío Luis Efre Vocaletti Alcayaga sobre particularidades de la familia Vocaletti, orígenes. Esto lo estamos presentando como un tributo a la familia, a las actuales y futuras generaciones, de manera que logremos tener más información sobre nuestros orígenes, sintiéndonos netamente guatemaltecos, pero agradeciendo el valor de nuestros antepasados migrantes que tomaron esa decisión de salir de su tierra buscando mejoras en su calidad de vida y que para fortuna nuestra se asentaron en este hermoso país de la eterna primavera. Saludo a mi tío Luis Efre. Tío, mucho gusto de saludarlo, de conversar con usted. Es el primer miembro de la familia Vocaletti a quien yo entrevisto, o sea que espero que nos vaya bien. Pues claro que sí, hijo, mi hijo Eduardo. Estoy muy honrado de ser partícipe de esta
importante grabación que se va a realizar ahora en este lugar, precisamente en nuestra cuna de nacimiento, la antigua Guatemala. Estoy presto para dar información, para dar características y todo lo que mi mente aún todavía recuerde para consolidar las actuaciones que vamos a tener con mi hijo Eduardo en esta importante entrevista de nuestra familia Vocaletti. Muy bien, quiero agradecer el espacio físico y el recurso técnico de Gala Radio, a Julio Benítez, nuestro agradecimiento. Estamos ubicados en esta cabina de Gala Radio que se encuentra transmitiendo desde la antigua Guatemala en internet. Los inicios se remontan a la Italia del viejo continente. Eso lo vamos a compartir en unos audios en off que vamos a insertar, pero vamos a hablar directamente de cómo se afinca la familia Vocaletti en Palín, Escuintla. Pues según datos que Eduardo, mi hijo, mi sobrino hijo, ha recabado, se trata de que la historia empieza en Palín, Escuintla, con la boda de los abuelos, Efre Vocaletti Velati y Angelina Grameño Galassini. Allá también en Escuintla, en Palín precisamente, sabemos y estamos seguros, porque yo vi la cédula de vecindad de mi señor padre, Efre Vocaletti Grameño, que él nació en Palín. Allá le sucedió a mi abuelita, mamá Angelina, que le decíamos con todo amor, el nacimiento de mi señor padre. En 1904. En 1904. Y de esa familia fundada de mis bisabuelos, fueron 10 hijos. 10 hijos, ¿sí? Claro que sí. ¿Cuáles eran los nombres de ellos? Los hijos de mis abuelos están, tal vez no en su orden de nacimiento, pero sí en el orden de los nombres. Comenzamos con el nombre de mi papá, que era solamente Efre Vocaletti Grameño, y de ahí su hermano Carlos. El otro hombre era Marcos Enrique. Y 7 mujeres cuyos nombres son Margarita, Elisa, Mercedes, María Luisa, Clara, Angelina y María Teresa. Podríamos decir que hubo un patriarcado en la familia Vocaletti a cargo de mi abuelo Efre, porque hasta nietos se expresan de mi abuelo como Papá Efre. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a una historia a raíz del accidente que tuvo mi abuelo Efre Vocaletti Velati, que lamentablemente él era mecánico industrial y como tal tenía en la Sexta Calle Poniente, entre Quinta y Sexta Avenidas, su taller de mecánica industrial, y por ende tenía varios bancos que se llamaban para trabajar, y también tenía operarios a quienes él les encomendaba hacer algún trabajo específico de su sapienza. Entre ellos había un señor de nombre Arturo, a quien el abuelo le dio a hacer una muelle de un revólver. Y el señor Arturo estuvo mucho tiempo haciendo la muelle, pero el acero se tiene que someter después de mucho calor, de intensidad de calor en la fragua, se somete profundamente al agua para lo que se llama templarlo. Y él estuvo haciendo varias muelles y se le rompían y estuvo siguiendo y persistiendo en hacerla como tal. Para no extenderme mucho, un día de tantos, en 1931, mi abuelo Efre entró al taller, se usaba camisa de manga larga, un chaleco, un reloj de plata, y entró a su dormitorio, se quitó el chaleco, se quitó la camisa, se puso otra, pero se quitó el reloj grande, el reloj de plata, y se fue a la fragua
a fundir en unos crisoles especiales que había, a fundir bronce. Y Arturo estaba en el banco enfrente a él haciendo la muelle, pero por los destinos que solo Dios sabe definirlos, dio la vuelta a Arturo y marcó el revólver, el gatillo, y salió una bala que le entró por la espalda a mi abuelo y le atravesó el corazón. Estuvo mi abuelo 3 horas en agonía y falleció. Mi tío Enrique, Marcos Enrique Vocaletti, tenía en ese tiempo 11 meses de edad. Y su mamá, mi abuela Angelina, por el hecho tan inaudito, aquella fatalidad que hubo específicamente en la familia, a ella se le ausentó la leche mamaria. Pero ya mi tía María Teresa, que era esposa de Alberto Solórzano Núñez, estaba dándole lactancia materna a su hijo, que primo hermano mío, José Luis Solórzano Vocaletti. Al ausentársele la leche materna a mi abuela mamá Angelina, su hija María Teresa amamantó a su propio hermano, a Marcos Enrique Vocaletti. Cuando los años transcurrieron, entonces Quique, que yo le decía así con mucho cariño, no le dijo jamás hermana ni Teresa a su hermana, sino él fue el que le puso mamá Teco. Y nosotros como herencia a él, porque para nosotros era como un hermano, al extremo de que mi hermana María del Carmen lo trataba de vos a él, y la familia Solórzano también. José Luis, Ofelia, Berta y Julia lo trataban de vos a Quique. De ahí se origina el Mama Angelina y Mama Teco, que es lo que específicamente estábamos refiriendo ahora. Dentro de los apuntes aparece el vehículo llamado o apodado Fiebre Amarilla. Sí. Hablemos parece, de los primeros carros en la Antigua. Pues claro, en aquella época, en realidad, remontándome yo a un 1940, ¿verdad? En Antigua Guatemala había, si mucho, unos 10 vehículos. Puedo enumerar yo, según mi memoria me lo permita, que era de lujo tener automóvil en ese tiempo, y se decía que tenía don Antonio Durán Rodil, tenía vehículo, don Luis Moreira Latour tenía vehículo, don Pedro Cofiño, que tenía garage de reparación de vehículos, tenía vehículo, que tenía también mi papá, Efre Vocaletti. Y mi papá tenía un carrito que la marca nunca volvió a verse otra igual, pero la marca era Whippet, y el carrito era de color amarillo, y atrás tenía un compartimiento que se levantaba, y mis hermanos mayores, María del Carmen y Ricardo, se iban sentaditos ellos en el exterior del carro, y nosotros los más pequeños con papá y mamá nos íbamos adelante. Pero como en la Antigua tenemos la característica de poner sobrenombres, que eso lo saben muchos, ¿verdad? Que hasta como broma lo dicen, cuando querrás tener un apodo ad hoc, anda a la Antigua Guatemala y ahí te lo ponen. Entonces los amigos de mi papá, y en fin, dispusieron que por el color amarillo del carrito le pusieron Fiebre Amarilla. Ese es el origen del mote que le pusieron al carro. ¿Y la historia de la moto, del carrito, tío? Bueno, papá, antes de tener vehículo, tuvo una Harley Davidson. Y mi papá me decía, quizá no lo pueda pronunciar yo correctamente, pero Sidecar, le decía mi papá al carrito adjunto a la motocicleta susodicha. Hay una fotografía muy especial donde papá está tal vez de unos 28 o 30 años, montado en la moto, pero en la moto detenida, y en el Sidecar está un íntimo amigo de mi papá, pero entrañable amigo, que se llamaba Manuel Urrutia. Y hay otro a la par de él,
amigo de papá también, que solo me acuerdo del apellido Toledo. Esa fotografía la vamos a compartir en este material y tiene pie de foto a mano, dice 1931. Entonces sí eran 28 años que tenía mi abuelito. Sí. Hablando de las descendencias, de los hijos, de los tíos, abuelos míos en este caso, los hijos de mi tío Enrique eran 4. ¿O son 4? Hay desaparecidos físicamente y recientemente. Sí, originalmente fueron de mi tío Marcos Enrique, que se casó con Matilde Urquizú, procrearon 4 hijos, a saber, el más grande, Marcos Enrique, Olga Marina, Julio Roberto y Emilio. Y como dato que es oportuno hacerlo, hombre, no tiene más de 22 días que lamentablemente mi primo hermano Julio Roberto Vocaletti Urquizú falleció. Con este trabajo legado, no pretendemos cambiar la historia, sencillamente contribuir a la misma. Estamos conversando en esta oportunidad sobre los orígenes de nuestra familia, la familia Vocaletti y sus ramificaciones. Es una herencia maravillosa de hombres y mujeres trabajadores, honestos, honrados, en muchos casos de carácter fuerte, pero que forjaron buenos ciudadanos y que han sido ejemplo de honra a nuestra familia querida. Hoy vamos a conversar sobre mi tía Angelina y su familia. Claro que sí, claro que sí. A mi tía Angelina le tengo yo especial recuerdo por la manera como se desenvolvía ella. Ella era muy espontánea, así es. Manifestaba su amor a sus sobrinos, a sus hijos no se diga, a su esposo entrañablemente, y el nombre del esposo de mi tía Angelina lo era Arturo Mirón. De esta unión matrimonial de mi tía Angelina, tuvieron 2 hijos, Silvia Mirón y Jorge Rolando. Ambos de apellido Vocaletti. De apellido Mirón Vocaletti, definitivamente. Sí, yo recuerdo mucho a tía Angelina en su lento caminar, sí, en cualquier acera de la Antigua, el voltearse lentamente a saludar y el abrazo fraterno. Era una de las 7 hermanas de los 10 hijos de los 10 hijos, sí. Era una de las 7 hermanas, sí. Que vea las coincidencias dentro de la investigación. Mi bisabuelo, su abuelo, sí, se llamaba Efre Luigi, y usted es Luis Efre. Luis Efre. ¿Sabe usted de dónde viene Luis? Porque Efre ya sabemos. Sí. Pero ¿de dónde viene su nombre, su segundo nombre? Pues mi segundo nombre, hay ciertas situaciones. Por ejemplo, vos fuiste el que me ampliaste y yo desconocía totalmente esa historia tan importante, que nada menos que mi abuelo tuviese el nombre mío, que se llamara Luis. Pero refiriéndome al caso mío, con toda modestia, se dice que cuando yo nací, un día domingo, 21 de junio de 1936, yo era el tercero de los hombres. Y ese día que yo nací, papá no me entró a ver, sino hasta el día lunes entró, repito, mi señor padre a conocerme, que yo estaba en una cunita, y me dijo mi mamá, en paz descanse mi mamaita, que mi papá le dijo: mira, Lorenza, le dijo, le dijo, refiriéndose a mí, le voy a poner mi nombre. Entonces dijo mi papá enfáticamente: pero solo se le va a decir Efre Vocaletti. Okay. Pero, como te digo, en la familia hay muchas situaciones y que uno desconoce, porque de plano estaba yo recién nacido, pero a través de los años se supo que el nombre de Luis había sido sugerencia de mi tía, que era tía directamente de mi mamá, porque era hermana de su madre. Okay. La mamá de mi mamá se llamaba Felisa, y ella, su hermana, se llamaba
le decíamos nosotros mamita, ¿verdad? Entonces la mamita le dijo a mi mamá, mira, Lencha, le dijo, este niño nació el 21 de junio, que es nada menos, le dijo, que el día de San Luis Gonzaga. Y San Luis Gonzaga, le dijo, es el patrón de la juventud y de los estudiantes. Y sería muy bonito, le dijo, que este niño llevara ese nombre. Se dice que mi mamá se lo sugirió a mi papá, pero mi papá, con el nombre que solo Efre tenía él, y sabía él que su papá también era el nombre de Efre, le dijo a mi mamá que no. Pero mi mamá insistió y aceptó a mi papá que me pusieran Luis Efre a mí, con la condición de que solo Efre se me llamara. Como resultado de esta actuación de mi papá y la influencia positiva que él tuvo en todo tiempo, me dijeron a mí mucho Efre, pero de ahí ya combinaron el Luis Efre, que se pronuncia muy rápido. Sí, son nombres. Y entonces, sí, entonces, amigos de mi papá, muy amigos de él, que se querían todo el grupo entrañablemente, ellos me decían a mí Efre o Efrecito. Don José Luis García Villatoro, don Julio Guerra, don Óscar Estrada, Manuel Urrutia, Fernando Díaz, el papá de los famosos Gatos, que fueron grandes amigos míos, todos Luis Efre. Pero otros amigos de mi papá, como don Arturo Bermejo, el Chino Godoy, Javier, don Ofelio Terró, ellos siempre me identificaron cuando vivían como Efre, y Efre, y Efre. Pero ahora, como te digo, muchos me dicen adiós Luis, otros me dicen adiós Luis Efre, y muchos me dicen adiós Efre. Y la mitad de la antigua le dicen adiós padrino. La mitad. La migración se refiere a los cambios de residencia de las personas desde un lugar a otro, cruzando los límites geográficos. Por ejemplo, de una región a otra, de una comuna a otra. En los cambios de residencia de las personas de un lugar geográfico a otro, intervienen una serie de factores personales, familiares y económicos que inciden de distintas formas en la decisión de migrar. También influye la distancia geográfica, las condiciones de los lugares de origen y de destino, entre otros. Es útil distinguir, por ejemplo, que si una persona traslada su residencia habitual de una región a otra, tiene la condición de migrante. Esta persona será emigrante respecto de su región de residencia habitual anterior o de origen, y será inmigrante respecto de su región de residencia habitual, actual o de destino. Hablemos de tía Meches y la familia que conformó con don Augusto. Ah, cómo no, sí. Mi tía Mercedes, su esposo lo fue don Augusto Pérez Maldonado. Pero cabe hacer la aclaración que mi tía Mercedes y don Augusto Pérez Maldonado fueron padrinos de bautizo de nosotros 5 hermanos. De María del Carmen, mi primera hermana, de Enrique Ricardo, de Francisco Eduardo, de José Guillermo y yo. Fueron padrinos de bautizo. ¿Y sus hijas? Sus hijas tuvieron solamente 2 mujeres. La primera, Irma, que lamentablemente ya falleció, mi prima hermana, y la que está viva, que es Graciela. Y le decimos Grace, o le decimos la chata. ¿Verdad? Ellos son los que existen actualmente, Grace. Ahora que hizo un recuento del nombre de sus hermanos y entre ellos el nombre de mi padre, ¿de dónde viene Caco? Sí. ¿Por qué? Mira, mijo, eso es ese apelativo que se le dijo a Ricardo, el origen propiamente dicho no lo sé yo, pero yo deduzco que algún amigo muy personal de él, como lo fue el Huesillo Castillo, que fue un excelente futbolista, jugó en el Municipal y fue hasta goleador del equipo municipal.
Se me pone que él fue el que, en lugar de decirle Ricardo, le dijo Caco. Y ya se heredó eso como Caco. Inclusive los propios hermanos, en mi caso, yo no le decía Ricardo, sino le decía, mira vos Caco, buenos días Caco, adiós Caco, y haceme tal cosa Caco. Y él era el paño de lágrimas de nosotros porque era el más grande, ¿verdad? Claro. Entonces cualquier cosa, mira, Caco, haceme esto, Caco, haceme el otro, y él como no vos. Y a mí, por disposición de mi papá, que a saber de dónde se le ocurrió a mi padrecito, me dispuso él poner a mí Pichón de Elefante. Ese era mi sobrenombre. Pero todos se quedan admirados de esa situación de que ¿cómo va a tener un elefante un pichón? En ese caso un ave. Pero él me decía Pichón de Elefante. Y muchos me decían Pichón. Verbigracia, la que me identificaba mucho así, era mi adorada hermana Carmencita. Le decía yo, ¿qué tal Carmela? Y él, ¿qué tal Pichón? Sí, incluso los sobrinos, a mi tío Ricardo le decíamos tío Caco. Y también sí, ustedes, sí, los sobrinos. Y muy de acuerdo con lo que usted dice, que él siendo el hermano mayor era el paño de lágrimas, porque también lo fue para los sobrinos. Sí. Por ejemplo, en el caso de mi hermana Erika y el mío, que mi padre viajaba todos los días a Guatemala a trabajar, mi tío Ricardo era el papá de turno, algún problema en la escuela, algún compañerito, alguna situación. Y mi tío Ricardo, dentro de tantas cosas y el sentido protector que tenía, en la tarde nos decía, bueno, a mi hermana y a mí los voy a llevar un rato a los juegos. Y nos llevaba la cuchilla de Isabel la Católica, enfrente del Manchén, pero para esperar a mi padre que venía del bus de la capital. Claro. Pero yo siempre sentía a mi tío Ricardo justamente como el abuelo. Exactamente, ¿verdad? sí. Que él era el que solventaba en muchos casos las situaciones de los sobrinos y de los hermanos pequeños. Sí, sí. Toca ahora hablar de una tía muy querida de la que yo tengo también muchos recuerdos, cuando ella residió en el Portal de las Panaderas, que pasábamos viendo a mi tía Margarita Vocaletti. Ah, Margarita, sí. Sí, mi tía Margarita nunca contrajo nupcias. Ella tuvo una hijita. El nombre de esta mi primita hermana era Lidia Cristina y era relativamente como de mi edad. Yo le llevaba a ella quizá 2 años. Y ella sobrevivió 3 años. O sea, ella sobrevivió los 3 años, sí. Yo jugué con Lidia Cristina muy y pequeños. todo. Pero en aquel tiempo todo era muy empírico, muy difícil en los centros de salud que se llamaban sanidades, ¿verdad? La sanidad, asunto de vacunas y todo, pues no era como lo es ahora, por la gracia de Dios. Entonces a Lidia Cristina le dio te lo dije yo una vez a vos, que le dio meningitis y falleció. Inflamación del cerebro. Falleció, sí, del cerebro, y a consecuencia de eso a todos nosotros nos vacunaron. Ella nació un 8 de agosto de 1937. Ahí está, 37, yo en el 36, entonces yo le llevaba 1 año a ella. Y falleció en octubre 21 de 1940. 40. Sí, una niñita. La recordamos, aunque yo no la conocí, la recordamos con cariño. Estuve hace unos días visitando el mausoleo de la familia. Sí. Y ahí está la plaquita, ahí justamente en el mismo mausoleo en donde está mi bisabuelo. ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no? Toca hablar de tío Carlos, el tercer varón de los hijos del matrimonio Vocaletti y Grameño. Sí, el tío Carlos, sí. Mi tío Carlos trabajó mucho tiempo en el taller, que ya en ausencia de mi abuelo Efre Vocaletti, el taller lo administraba definitivamente mi papá, por ser el mayor de los hermanos, definitivamente hombres. Y mi tío Carlos trabajó muchos años en el taller, pero afortunadamente para él y no para mi papá, porque él sí lamentó mucho la ausencia de mi tío Carlos trabajando en el taller. De su segunda mano. Vuelvo a mentarlo. Pero le salió a él trabajo en el Ferrocarril Internacional de Guatemala. Entonces él ingresó allá como tornero. ¿Verdad? Sí, yo lo conocí porque con papá fuimos al ferrocarril
y un torno enorme donde, valga la redundancia, torneaban las piezas enormes de los trenes, ¿verdad? Y entonces mi tío Carlos venía a visitar a mamá Angelina, mi abuela, mamá de él, y a mí me gustaba mucho la manera como él se desenvolvía, su timbre de voz, era un poco más rubio que mi papá, y yo, mi hijo, le notaba a mi tío Carlos un parecido con un actor de cine de Hollywood, Bing Crosby. Okay. Sí, a él se le parecía. Yo era alto. Me sorprendía yo de mi tío Carlos, y él siempre con una voz muy aterciopelada, una voz muy agradable. Mi tío Carlos tuvo varios hijos. Lamentablemente voy a ser franco con no recordarlos a todos, porque la distancia nos separó a toda la familia definitivamente, porque vivieron ellos en la ciudad capital de Guatemala, pero sí sé y estoy seguro que había mi primo hermano de nombre Carlos como él, Adolfo, otro Efre y Yolanda. Otro Efre a la colección de nombres. Efre a la colección, sí. ¿Unos 10 en total desde esa generación a la fecha? Pues ya viniendo desde mi bisabuelo, su abuelo. Allá va el número 10. El que tiene el control absoluto de los Efres es mi hijo, que como vos, que sos mi sobrino y mi hijo, Efre Miguel Georges. Okay. Él me dice, tío, tal Efre, segundo, tercero, y con los dedos le va contando a uno y llega él a 11. Porque inclusive él se llama Efre Miguel. Y tiene un hijo que se llama Efre. Sí. ¿Verdad? A propósito, le enviamos un saludo a toda la familia. Miguelito colaboró mucho en este trabajo a través de mucha fotografía y cierta información. Muy merecido. Sí, al igual que todos, que vamos a presentar los créditos al final de este espacio, los nombres y el agradecimiento a cada uno que confiaron en el proyecto. Todos mostraron entusiasmo, claro, ¿verdad? Así es que vamos a continuar y hablamos de tía Elisa. Mi tía Licha, ¿cómo no? Mi tía Licha, su nombre era Elisa. Se casó con un señor pero muy querido por nosotros, Daniel Morales. En su oportunidad de trabajar, Daniel, él era administrador de fincas. Y hace muchísimos años, estaba yo niño, muy niño, a Daniel lo contrataron para que fuera a administrar a Mazatenango, una finca que se llama, y se llamará todavía, El Sambo. Okay. Entonces se fue mi tía Elisa con sus hijos, cuyos nombres recuerdo algunos, Angelina, Rosita y Rodolfo. Estando mi tía Elisa en El Sambo, en Mazatenango, mi abuela, mamá Angelina, le dijo a mi papá que quería ir a visitar a su hija. Y mi papá, siempre sirviendo a su mamá, pero con todo su amor y con todo respeto, la llevó a ella y a mi tía Margarita a Escuintla. Ahí dejó mi papá su carrito y abordaron el tren para ir de Escuintla a Mazatenango. Pero ese viaje lo hizo solo mi papá. Cuando era la fecha específica del retorno de mamá Angelina con mi tía Margarita, entonces mi papá me llevó a mí. Entonces nos fuimos e hicimos lo mismo. Se dejó el carro en Escuintla, abordé el tren, que fue la única vez en mi vida que he montado tren, y a mí me fascinan los trenes. Y la única vez que monté yo el tren de Escuintla a Mazatenango a traer a mamá Angelina. Así es que esa es la historia de mi tía Elisa, que también vivió, después de estar en Mazatenango, en El Sambo. A Daniel le salió un trabajo en Tapachula, en México. Y allá en Tapachula falleció mi tía Elisa. Para la fecha en que ocurrió esto, mi tío Marcos Enrique andaba en el Distrito Federal de México. Pero se contactaron con él, sin duda alguna, por teléfono. Sí. Y nos contaba Quique, en paz descanse mi querido tío, nos contaba Quique que tuvo él la oportunidad de llegar justo a tiempo
del enterramiento de su hermana. Que seguramente esa estación, ese viaje en tren, concluyó en Cuyotenango, que es donde está la estación de Mazatenango. Sin duda, claro. Entonces, ahora entiendo por qué dentro de la investigación aparece los Vocaletti que se fueron para México, justamente. Interesante. Y María Teresa es la próxima hermana de la que vamos a hablar. Sí. Muy querida, muy bella. Recientemente vimos una fotografía, una contribución de Betío Jiménez, pero hablemos de ella y de su familia. Pues cómo no, sí. Ahí hay algo muy importante que decir de María Teresa, que todos le decíamos Mamá Teco. Ya referí yo anteriormente que esto se debe a que mi tía María Teresa le dio lactancia materna a su propio hermano Marcos Enrique. Entonces Quique, que así le dije yo, así tratábamos nosotros aquí, que nunca... Porque era un tío joven. Le dijimos tío, sino por la similitud que tenía con la edad les dije ya, de mi hermana y de los Solórzano. Entonces ellos lo trataban de vos a él. Pero Ricardo, mi hermano, Eduardo, mi hermano, Guillermo y yo, no le decíamos tío, sino Quique, de usted. Sí. Y él, lógicamente y obligadamente, con todo derecho, nos trataba de vos. Claro. Pero nos quería como hermanos, al extremo que varias veces Quique, riéndose, comentaba que le decían: mira vos, Quique, ahí por la Merced vi a tu hermano Ricardo. Sí, pues. ¿Verdad? Y Quique asentía y decía, ¿cómo no? Decía, por ahí andaba aquel. ¿De qué año era mi tío Enrique? ¿De Él era de 1922. 8 años de diferencia con mi tío Ricardo. Mi tío era de 1930. Sí. Entonces sí parecían hermanos. Sí, y la Carmela era de 1927. 27. Porque la Carmela me llevaba a mí 9 años. Okay. Entonces se llevaban 5 años la Carmela con Quique, entonces eran como hermanitos. Claro. Entonces estaban de vos, ¿verdad? Vos Carmela, vos Quique. ¿Cómo era ese patio familiar, Ti, a la hora de los juegos entre ustedes? Decime. ¿Cómo era ese patio familiar a la hora de los juegos de niños entre ustedes? Era muy bueno porque jugábamos de todo, todos nos queríamos, nos respetábamos, bromeábamos y la palabra, nos peleábamos también, ¿verdad? ¿Y cómo les fue con la herramienta de trabajo que existía en el taller? A ver, pues ahora el asunto es que con la herramienta, sí. Mi papá, cuando estuvo ya al frente del taller, y ya en ese tiempo, digo yo, ¿verdad? Que les estoy yo citando 60 años atrás, ¿verdad? Pero entonces ya que motores eléctricos, ¿verdad? Ya el torno ya no se utilizaba como pedales de bicicleta para tornear, sino mi papá ya le adhirió un motor eléctrico, ¿verdad? Y entonces ya el esmeril también le puso su motor para el esmeril. Entonces muchas adquisiciones valiosas que en ese tiempo venían de Estados Unidos, claro, y más aún de Alemania, ¿verdad? Porque decían Made in Berlín. Era una herramienta inacabable. Y de máxima calidad. De máxima calidad. Alicates, cangrejos, martillos, cinceles, todo lo que era alemán era para toda la vida. Claro. Para toda la vida. ¿Verdad? El escritor antigüeño Rafael Árvales Polanco escribió una vez, a petición de este servidor, un material sobre mi abuelo Efre, papá de mi tío Luis, y entre lo que recuerdo que escribió don Rafa, decía que cada martillazo que mi abuelo Efre le daba al yunque hacía temblar al mismo volcán de agua. Así ha de haber sido su carácter también, ¿verdad? Sí, papá era de carácter fuerte. Parece, y estoy seguro que fue obligado mi papá a tener ese carácter. Es que la responsabilidad que asumió. Tenés razón, toda la verdad del caso, porque cuando falleció accidentalmente mi abuelo, mi papá tenía 17 años. Era un jovencito. Y como coincidencia, mijo, cuando murió mi padre en 1954,
también yo me quedé de 17 años. La misma historia. Es algo que ocurre en ciclos, en periodos muy similares, pero así lo fue. Incluso... Entonces, te digo, mi papá, al quedarse de 17 años y con 9 hermanos, ¿verdad? Sí. Y su madre. Sí. Entonces, él adoptó un carácter fuerte para dominar a sus hermanos, pero me refiero al dominio de ejemplizarlos. Exacto. Para El tener temple. buenas relaciones, que estudiaran, que no perdieran tiempo, que aprendieran, que trabajaran, en fin, ¿verdad? Por eso era el carácter de papá. Pero fíjate, mi hijo, que era mi papá muy... Era un amor, porque yo viví con mi papá durante 7 años. Por razón de cuidar mi papá su taller, a su mamá Angelina, aquí que mi tío que vivía ahí, mi tía María Luisa y la Margarita. Entonces papá vivió toda la vida en el taller, en la casa del taller, y mi mamá y nosotros una cuadra atrás en la 7ª calle. Pero mi papá se puso de acuerdo con mi mamá sin duda y le dijo que no, que yo me fuera con él. Entonces yo viví con mi papá en el taller 7 años, durmiendo con él, comiendo con él, me iba yo al Colegio Santa Familia y regresaba, pero mi mamá nos daba el almuercito. Okay. Entonces se compró una portavianda que se llamaba en aquel tiempo, ¿verdad? Y de último, mi hijo, hasta se ponían carbones para que se mantuviera el caldito caliente, ¿verdad? Entonces yo iba del Colegio Santa Familia al taller, tomaba la portavianda y me iba a una cuadra atrás, allá con mamá, buenas tardes, mijito, que no sé qué, y el almuercito. Y entonces lo llevaba y entre mi papá y yo era almuerzo para los dos. Claro. Sí, así. O sea que usted tuvo vivencias que no tuvieron el resto de sus hermanos. Los otros hermanos, ¿verdad? Va, pero entre lo que te digo de mi papá, de su carácter, era así. Por ejemplo, él usaba sombrero y entraba y teníamos un gato. Entonces mi papá se lo quedaba viendo al gato, se quitaba el sombrero y se lo tiraba para que le cayera al bendito gato. Algunas veces acertaba, pero la mayoría de las veces ya sabes vos que no. Bueno, otro juego que tenía mi papá conmigo, que estaba comiendo a nona. Y yo andaba jugando solo en el taller, entre todos los fierros, ¿verdad? Habían unos triquets para levantar a los carros, ¿verdad? Pero yo los tomaba como ametralladoras, ¿verdad? Yo jugando con eso, y de repente me decía, Luis, llegaba yo, mira, ¿querés a nona? Sí, papá, pero mira, olé esto. Y el centro de la nona me lo daba, pero me lo introducía en la nariz. Bueno. Después que papá se estaba rasurando, que tenía una barba muy poblada, pero en ese tiempo se usaba echarse... Con brocha. Con brocha, ¿verdad? Sí. Y yo paradito a la par de él, y él en el espejo, echándose, ¿verdad? Y me veía con... Mi papá tenía unos ojos verdes, pero color botella. Sí. Con la modestia del caso, digo que eran verdes europeos. Sí. Entonces, me veía, ¿verdad? Y yo... enamorado de él, ¿verdad? Como siempre, el hijo enamorado del papá. Sí. Entonces me quedaba viendo y me decía, saca la lengua. Y venía yo y sacaba la lengua y me pasaba la brocha. Entonces, ay papá, le decía yo, y me iba yo a la pila a lavar y volvía otra vez. De repente él se hería un poquitito con su chileta aquí y tenía un pomito de acero donde tenía piedra lumbre. Entonces eso se lo aplica a uno así y instantáneamente la hemorragia se detiene. Entonces me volvía a decir, sacar la lengua, y yo volvía a sacar la lengua y me pasaba eso. Y aquel sabor de la piedra lumbre. Entonces esos juegos tenía mi papá conmigo, era así él, su carácter era así. Toca regresar para concluir con el tema de la tía María Teresa, con sus hijos. ¿Cómo no? José Luis, Julia, Ofelia y Berta. Sí, cómo no, claro que sí. Pues sí, estábamos diciendo que María Teresa Vocaletti Grameño se casó con el señor Alberto Solórzano Núñez. De ese matrimonio tuvieron 4 hijos, a saber, José Luis, Ofelia, Julia y Berta, en su orden. Claro. Sí, de los 4, lamentablemente,
ya no existe Todos ninguno. partieron. Justamente el 21 de agosto falleció mi prima hermana muy querida, Ofelita. Sí. Se murió de la edad de 97 años. Muy próxima a su cumpleaños. Ella falleció, como te digo, 21 de agosto, Sí. y el 2 de octubre hubiera cumplido 98. Sí, mi tía se fue el día del cumpleaños de mi papá. Exactamente, cumpleaños de mi tu papá y de mi hermana. hija Eriquita, Sí, tu hermana. Pero también, ¿quién más Ya cumplía? de mi tía Mamita. Sí, así es. Sí, son las coincidencias de la vida. Sí. Como coincidencia también se da en esta familia, en los fallecimientos, en las edades entre 40 y 50 años. Afortunadamente ya pasamos de esa barrera. Toca hablar de una tía y un personaje muy querido en la familia, una tía de personalidad alegre, de mucho ademán para expresarse. Tengo gratos recuerdos de mi tía Clara. Ya sabía. A mi tía Clara, un amor de tía. Sí. Ella, como lo decís vos acertadamente, conversaba mucho. Así es. Pero hablaba muy rápido. Ujú. Y al hablar rápido, ella misma se confundía. O sea que ella, un nombre lo pronunciaba a la mitad. Ujú. Hay un chiste de ella que se dice que, y así fue, porque hablaba, mi hermana Carmela lo recordaba mucho, que la visitaba cuando la Carmela, mamá de mi hijo Fray Miguel, vivían en la colonia 1 de Julio. Y llegaba mi tía Clara a visitar a su sobrina, la Carmela. Sí. Entonces le decía, fíjate Carmela, que acabo de ver ahí en la calle a la Martábala y a la Terrutia. Ujú. Sí, Como no, le decía mi hermana, pero la Martábala y la Terrutia era Marta Arévalo y Teresa Urrutia. Sí, pues. Pero ella decía Martábala y la Terrutia. Y a mi mamá le decía lo mismo, Lencha, tal, y mi mamá era muy parsimoniosa, su carácter era muy modesto, muy así. Y le decía, ¿cómo no? Clarita, le decía, ¿verdad? Clarita. Mi tía Clara se casó con Augusto Rosales, que era sastre. De ese matrimonio tuvieron 3 hijos, a saber, el primer hijo de nombre Carlos, el segundo Óscar, y la tercera, que es la mujercita que está, Sonia, y Óscar están todavía. Claro. Óscar vive en los Estados Unidos, hace muchísimos años que se fue, puedo aumentar yo unos 40 y pico de años que se fue Óscar. No lo he vuelto yo a ver durante ese tiempo, porque cuando yo visito Estados Unidos, voy lógicamente a la casa de mis adorados hijos, ¿verdad? De mi Luis Efre y de mi Mayra Patricia. Entonces yo me divido 15 días con Luis Efre y 15 días con Claro. Mayra Patricia, ¿verdad? ¿Y que se hace corto ese tiempo? Y el tiempo se hace, pero de la noche a la mañana, porque pierde 1 o 2 días de viaje. Entre las... Un día para llegar y otro día para volver. Entonces, si tú cuentas 30 días, no son 30 días, sino 28. Claro. Así es. Pues así está el caso de mi tía Clara, Mi tía que era una maravilla. Sí. Y contrario a la personalidad de mi tía Clara, ahora hablaremos de una tía muy querida también, que ella inspiraba mucha paz. Y me refiero a mi tía Huicha. Sí, claro que sí. Mi tía Huicha, su nombre en realidad, María Luisa Bocaletti Grameño, era, en principio, era muy bella. Totalmente. Con toda la modestia del caso, porque no es asunto de tratar de sobresalir, ni de minimizar a ninguna persona en su aspecto físico, ni mucho menos, pero en realidad hay una fotografía de ella en blanco y negro, que era una gran artista Sí. de cine, ¿verdad? Sí, un físico muy bello. Sí, de veras, lo digo con toda sinceridad y profunda humildad también. Y que mi tía Huicha, esa belleza física, ese carácter tan pasivo, tan ejemplar,
lo heredó en su hija Ana María. Ana María, claro que sí. Ana María Vocaletti de León, porque es esposa de Federico de León. Y digo que Ana María heredó el físico bello de su mamá. Y los ojos, también cabe hacer la observación que en los Vocaletti Grameño hay dos clases de ojos, azules y verdes. Mi tío Marcos Enrique era de ojos azules. Mi tía Angelina también. Y no estoy errado si mi tía Elisa también era de ojos azules. Y todos los demás de ojos verdes. Pero Ana María sí se destacó mucho por ser muy guapa, pues, sí. Muy guapa la Ana María. Incluso dentro del entorno antigüeño fue reina de belleza. Ah, cómo no, ella estudió en lo que ella estudió en el Instituto Olimpia Leal. En el INSOL. En el INSOL. Y también fue reina del INSOL, precisamente. Sí, también Ana María colaboró mucho a través de una gran cantidad de fotografías para este proyecto. Y aprovechamos enviarle un saludo a ella y a su familia, como a todos los miembros de esta familia que insisto, nos llena de orgullo, de ejemplo a seguir. Y los ejemplos a seguir hay muchos acá, de entusiasmo, de rectitud, de valores, de principios y sobre todo de la fraternidad familiar. Italia tiene una larga tradición de exploración y emigración, desde Américo Vespucio hasta Cristóbal Colón y Giovanni Caboto. Durante siglos, los italianos han sido exploradores, inventores y aventureros. Desde 1800, los italianos han emigrado a otros países por una variedad de razones, pero la más prominente ha sido el crecimiento y las oportunidades de empleo. Millones de italianos emigraron a Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala y otros países entre 1880 y 1920. Cerca de 80 millones de descendientes de inmigrantes italianos viven fuera de Italia hoy en día, haciendo del seguimiento de la herencia italiana una búsqueda popular en todo el mundo. Toca hablar de la familia de don Efre y de doña Lenchita. Así, de mi padre. Pues claro, ahora toca el turno de mi papá, de Efre Vocaletti Grameño. Él se casó con mi señora madre, Lorenza Alcayaga. De ese matrimonio procrearon a 5 hijos, a saber, en su orden de edades: María del Carmen, Enrique Ricardo, Francisco Eduardo, voy a incluirme yo por el orden, Luis Efre, y el más pequeño, José Guillermo. Tío, dentro de las anécdotas familiares, tengo una en la que no me ha abandonado durante esta conversación. En la infancia de ellos, mi padre contaba de que una vez tuvo un accidente en el taller y que jugando en alguna estructura metálica quedó pendiente solamente del ruedo del pantalón y que mi abuelito, con ese carácter, solo lo arrebató del lugar y lo bajó. Otra anécdota que destaca, y esta la tengo lejana, voy a regresar a mi tío Enrique, porque usted me comentaba en algún momento por una historia que yo escuché de niño sobre el tema de el trabajo que hizo mi tío Enrique en Jesús Nazareno de la Merced. Aquí en la Antigua. Sí, claro que sí. Sí, eso sí es cierto, verídico, sí. Jesús Nazareno de la Merced, como todos los nazarenos, sus cruces se sostienen a veces con 2 o 3 tornillos. Pero los tornillos, modestamente, habiendo yo trabajado en el taller de papá, porque mi papá las vacaciones de la escuela solo una semana nos daba de descanso, y de ahí al tallercito, así, pero gracias a Dios, en principio, y a él, yo sé manejar muy bien toda herramienta. Yo no me amilano con no poder agarrar un
martillo, un alicate, un desarmador Phillips o desarmador alicate automático, llave Stilson y todo, no, trépano y todo. No, yo para mí todo eso modestamente lo manejo, porque papá me lo enseñó, claro. ¿verdad? Pues claro, refiriéndonos a los tornillos que tienen los Jesuses nazarenos, algunas imágenes tienen 3 tornillos, otras imágenes tienen 2. Refiriéndonos a la consagrada y bellísima imagen de Jesús Nazareno de la Merced de la Antigua, que está mundialmente conocido como el Jesús Nazareno de los antigüeños, él tiene 2 tornillos, pero los tornillos son como se llamaba de rosca fina, así. Y entonces se quebraban mucho los tornillos a Jesús. Poniendo en riesgo la imagen. Poniendo en riesgo la imagen. Imagínate tú la cruz venirse sobre el lado derecho de él y afectarle su rostro, ¿verdad? O del lado izquierdo y quitarle un brazo, ¿verdad? Entonces todo eso. Entonces hubo un amigo de mi tío Enrique en la Hermandad de la Merced, y entonces en la sesión plenaria que tenían hablaron de ese tópico. Que Jesús de la Merced con sus tornillos que se le quiebran, que esto y que el otro. Y el amigo de Quique les dijo, miren, les dijo, Enrique Vocaletti podría hacer un tornillo para eso. Él no ha hecho ninguno, dijo. El que los hacía era un gran amigo de mi papá, que tenía taller mecánico también, don Adrián Solórzano. Pero esa vez fueron a hablar con Quique, mi tío, y Quique aceptó. Y él contaba su anécdota, Quique, ¿verdad? Y entonces llegó él con su metro y entró al camarín de Jesús de la Merced a medir, ¿verdad? Pero nos contaba Quique a nosotros, a sus sobrinos, pero miren, muchachos, decía Quique, cuando yo estuve con el metro cerca del rostro de Jesús para medir el tamaño, me temblaba, dice el metro, de ver aquello, ¿verdad? Es algo impresionante, ¿verdad? Es alguna belleza auténtica, ¿verdad? Pero Quique sí le sugirió a la hermandad que él iba a hacer el tornillo de rosca cuadrada. Y la rosca cuadrada, mi hijo, la tienen los tornillos que usan los carpinteros. Que ya sabes vos que es el banco del carpintero, y hay otra tabla que prensa otra madera. Pero este tornillo de aquí se llama de rosca cuadrada, porque la rosca no es fina en un hilito, sino que tiene un cuadrito más, es más ancho. Entonces eso soportó más los tornillos de la Merced. No sé si actualmente todavía tenga el tornillo Jesús de la Merced, porque Quique le puso su fecha. Pues sería interesante investigarlo con los miembros de la Junta Directiva como acervo familiar. Exacto, ¿verdad? sí, porque pues son soluciones que solamente la dan las personas con experiencia y dedicación, y el taller de la familia Vocaletti gozaba de mucho prestigio. Es más, me llegué a enterar en algún momento que cuando alguna maquinaria extranjera requería de algún repuesto que tardaba de venir de Europa, era justamente en el taller en donde se hacían piezas con calidad extranjera europea. Pues es muy cierto. Y el que se especializó en el taller de mi papá en ser tornero era Quique. Él torneaba muy bien todo, al extremo que, como anécdota, Arturo Mirón tuvo taller de reparación de vehículos y gasolinería en la séptima calle, entre Séptima Avenida y Alameda de Santa Lucía. Pero Arturo, que yo le decía así, Arturo compró un gran torno, pero no lo sabía manejar. Pero lo compró hablándole a Quique que iba a hacer esa adquisición. Entonces le dijo, mira vos, Quique, le dijo, yo voy a hacer tal cosa, pero me haces la campaña, vos de tornearme las piezas de los carros. Y Quique iba con Arturo a tornearle. De ahí es que, como vos decís acertadamente, ¿verdad? Porque sí es cierto, cuando alguna máquina venía del extranjero y se le rompía, el dueño de la máquina, el dueño de la finca, iba con papá y le decía tal y tal cosa, y mi papá estudiaba el problema y veía él que sí se podía hacer nueva la pieza.
Y si era asunto de tornearlo, Quique con el buril torneaba y sacaba perfectamente bien las piezas. Inclusive, Quique, mi tío, por haber reparado las máquinas cinematográficas del Teatro Díaz, don Jorge Montealegre le dijo, mire, Quique, le dijo, usted no vendría a trabajar aquí, le dijo, a pasar las películas, operador de máquinas se llama, ¿verdad? Y Quique le consultó a mi papá, porque tenía que ir el sábado en la tarde a pasar la matiné. Y mi papá le dijo, ¿cómo no, mi hijo? Le dijo, anda a trabajar pues también, ¿verdad? Entonces Quique a las 4 de la tarde, yo lo veía que su carrerita a cambiarse ropa y se iba al cine. Entonces, te digo que trabajó él ahí y Dios se lo pague a mi tío Marcos Enrique Vocaletti, que también puso a trabajar a mi hermano Ricardo ahí. Él era los domingos. No trabajaban los dos. El que okay. trabajaba con Quique era un señor de nombre Ismael López. A él lo conocí. Entonces, después que don Ismael salió, entonces entró Ricardo, mi hermano. Estando Ricardo, mi hermano, con Quique de operadores oficiales, se puede llamar, entonces Dios se lo pague a mi tío Enrique, me habló a mí, para que entrara yo como suplente. Porque mi tío Enrique descansaba los martes y Ricardo, mi hermano, descansaba los jueves. Entonces yo trabajaba 2 días a la semana. Los descansos de ellos. Los descansos de ellos. Entonces yo también enhebraba la película y todo, y yo fui operador del Teatro Díaz de don Jorge Montealegre Osborne, que era costarricense, por cierto. Le trabajé 12 años. Después Quique tenía algún compromiso social domingo, entonces sábado me decía, mira amigo, haceme la campaña, trabajarme mañana domingo. Yo le trabajaba domingo matinal, matiné y noche. De repente que el compromiso social era de Ricardo, de Caco. Entonces, mira, vos, vaya Caco, está bueno, vaya. Bueno, me pagaban desde luego, me remuneraban un trabajo. En aquel tiempo era una poquedad. Comparativamente hablando aquella época con la actual, ¿verdad? Sí, pero estaba el hábito de formar trabajadores. Aquella vez Dios guarde, se ganaba. Entonces yo también operé las máquinas del cine, pero por Quique. Pero esto es corolario de lo que estamos diciendo, de la fabricación de piezas. De las piezas de las máquinas y todo. Porque papá, como mecánico industrial, él trabajaba, según vio su lista en su escritorio, en 26 fincas de la antigua Guatemala. Y la mayoría de la costa también. De la costa. O sea, 26 fincas incluyendo la costa. Sí, pero más que todo de aquí, mijo. Él trabajaba camino a San Miguel Dueñas, en la finca San Rafael Urías. De esa hablaban mucho. Camino a Lotenango, en la finca San Sebastián. Camino a Santa María de Jesús en la hacienda Carmona, que tenían leche y todo también. Camino a Chimaltenango, pastores. Camino a Ciudad Vieja, El Pintado, La Margarita, y la finca Colombia de mis grandes amigos, los Óscar Asensio del Valle. ¿Verdad? Que grandes amigos. Esa situación es importante, porque Óscar se tecnificó nada menos aquel con ser odontólogo en principio, y después se perfeccionó en operación del labio leporino y paladar hendido. Así es. Era una eminencia, Óscar. Incluso el método Asensio es un método reconocido a nivel mundial. ¿Cómo no? Porque está en un libro. Saliéndonos un poquito de lo de la familia, pero tocando el tema del doctor, se cuenta la historia de una familia guatemalteca que vino a la Antigua a consulta con él. Correcto. Y que decidieron no tomar el ofrecimiento profesional del doctor. Y cuando se fueron a Houston, él operó a la persona. Fue una señora. Sí. Que vieron aquí que doctor, que no sé qué, pero que siempre no, ¿verdad? Sí. Entonces pagaron su pasajito, montaron su avioncito, se fueron a Houston, y Óscar operaba en Houston. Exacto, con ese Cuando en el quirófano, dice Óscar, porque me lo contó a mí, fíjate, me lo contó a mí. Me dijo, mira, Efre, él me decía, Efre, mira, Efre, me dijo tal y tal cosa. Entonces cuando vi a la señora, dije, ella estuvo conmigo. Entonces me quité yo, me dijo mi careta, me dijo, y yo le digo, hola, doña fulanita, le dijo, doctor Asensio, dice que le digo, sí, le digo, yo la voy a operar. Sí, pues.
Qué bonita anécdota. Y hablando de anécdotas, ¿cómo describe las personalidades de cada uno de sus hermanos? Mira, amigo, en realidad es una gran verdad que tenemos una mano con 5 dedos. Ajá. Y ninguno es igual. Así es. Y entre 5 hermanos no éramos iguales todos. Claro. Cada uno su carácter, su personalidad, su definición y su manera de ser. Pero en conjunto, con un gran amor los 5. Dirigidos y administrados por mi señora madre y mi papá. Dándonos ejemplo de honradez, de disciplina, de amor para los demás y ayudar a quien se pudiese ayudar. Un servicio espontáneo a quien se pudiera hacerlo, ¿verdad? Eso sí. Pero cada uno tenía su carácter. El más extrovertido, te puedo decir que era tu papá. Modestamente me pongo yo en segundo lugar. Ricardo era un poco más muy así. Serio. Y el más chiquito, Guillermo, no, él era muy calladito. Él era jalado para esto y para el otro, ¿verdad? Ahora, la Carmencita, mi hermana, ella era un cascabel, ¿verdad? Ella era la mamá de ustedes también, mamá, ¿verdad? A mí me hizo túnicas, me hizo camisas, le hizo camisas a mi papá, vestidos para ella, vestidos para mi mamá, porque se especializó también en modista, pues en costurera, ¿verdad? Sí, pero ese es el carácter de cada uno, pero todos Dios guarde. Le pasaba algo a un hermano, ya estaban nosotros encima viendo qué pasaba para resolver si había algún problema, desde luego, ¿verdad? O festejar si había algo que festejar. Italia fue históricamente formada por ciudades que se unificaron entre 1859 y 1871 para ayudarlos a ser más independientes de la dominación extranjera. El nuevo gobierno tuvo nuevas ideas y causó cambios políticos y culturales. En distintos momentos enfatizaron el colonialismo italiano y la propagación de la lengua y la cultura italiana en todo el mundo. La unificación dio lugar a mayores impuestos y divisiones socioeconómicas entre el norte y el sur de Italia. Muchos ciudadanos, predominantemente pobres, italianos del sur de zonas rurales y también del norte, decidieron escapar de la pobreza y mejorar su estatus al buscar mejores empleos y oportunidades de crecimiento futuro en otros países. Estos emigrantes italianos eran sobre todo trabajadores y granjeros empobrecidos, pero estaban incluidos algunos comerciantes y artesanos. Compartían una fuerte ética de trabajo. Antes de 1890, una gran mayoría de inmigrantes italianos vino originalmente desde el norte de Italia. Entre el 30 y el 50% de emigrantes italianos retornaron a Italia dentro de 5 años. Aquellos que no lo hicieron replantearon su profundo amor por su familia, herencia italiana y cultura en sus nuevos países, y muchos enviaron mucho dinero necesario para mantener al resto de la familia que vivía todavía en Italia. Entre 1820 y 1870, la emigración italiana alcanzó prácticamente todos los rincones del mundo, aunque el grueso se dirigió a Argentina, Brasil, México y Centroamérica. Unos 25,000 se asentaron en Estados Unidos, en su mayoría procedentes del norte de su país. De repente, en las décadas de 1870 y 1880, llegaron 300,000. En la siguiente década, 600,000. Y en la primera del nuevo siglo, más de 2 millones. Antes de retomar el orden de los hijos de don Efre y de doña Lenchita, qué ternura decirle Lenchita a mi abuelita. Lorenza resultaba un poquito así, no fuerte, pero no tenía ese afecto, ese calor de nombre. Abuelita Lenchita o mamá Lenchita, como todos le decíamos. Pero hacemos una mención especial de mi tía Ofelia, quien recientemente nos dijo adiós. Y lo dejé antes de entrar a hablar del resto de los hermanos, hijos de Efre y de Lenchita, para darle este espacio a mi tía Ofe y que podamos conversar sobre ella y su familia. Claro que sí, mijito. A Ofelita, una muy queridísima prima hermana, como todos los Solórzano Vocaletti que han fallecido.
Ofelita se casó con Aurelio Jiménez García. De ese matrimonio procrearon 2 hijos, a saber, Aurelio Alberto Jiménez Solórzano y Luis Rodolfo Jiménez Solórzano. Los 2 son profesionales. Alberto, que yo con todo cariño le digo Betío, entonces de ahí nace todavía la relación que aún mantenemos con Betío, que nos queremos entrañablemente. Si él tiene una noticia, me la transmite a mí, y viceversa, yo se la transmito a él, pero nos queremos como hermanos. Dentro de la profesión de Rodolfo Jiménez Solórzano, que es psicólogo y también es kinesiólogo, fisioterapista, destacan muchas oportunidades para los amantes del fútbol, como anécdota también, que fue del cuerpo médico incluso de muchas selecciones de Guatemala, viajando por todos lados. Es un hombre de ideales, muy exigente en cuanto a la aplicación de valores y de temas que tienen que ver con nuestro país y con su familia también, que justamente los días antes de que mi tía Ofe partiera, me invitó a su casa a un almuerzo, y tal vez unos 2 meses antes que mi tía Ofe nos dijera adiós. Así es de que yo estoy muy agradecido por esa invitación, porque pude ver a mi tía todavía, claro. Darle un abrazo. Abrazar a mi tía Ofe era una delicia. Se sentía aquel afecto, aquel cariño, y hoy queremos honrar su memoria recordándola con mucho cariño, con amor de familia, y agradeciéndole sus finezas de siempre. Era tan bonito ir, por ejemplo, un Jueves Santo a su casa, en donde ella le hacía el huerto al Señor sepultado, a la réplica del Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Correcto. Mi papá siempre nos decía, vamos donde la Ofe, porque íbamos a ver la réplica del sepultado de la Escuela de Cristo, y ella siempre nos recibió con gran amor y especial cariño. Siempre. Y toca hablar de su hermana, mi tía Carmela. Carmencita, mi tía, mi hermana Carmencita, María del Carmen. Sí, María del Carmen se contrajo nupcias con Juan Miguel Georgis Tobar. De este matrimonio mi hermana procreó 3 hijos, a saber, en su orden de edades, Carmen Estela, Efraín Miguel y Lilian Beatriz. Todos residen en la ciudad capital de Guatemala. Carmen Estela lamentablemente ya nos dejó, está a la par del creador del universo, y está solamente mis hijos, que les digo yo mis hijos porque lo son, Efraín Miguel y Lilian Beatriz. Yo tengo muchísima comunicación con ellos, porque tienen la fineza de que todos los lunes de semana me llaman para saber cómo terminó mi semana y cómo va a empezar la próxima. Hablando de Carmen Estela, también con mención especial, muchos primos sentimos en Carmen Estela como que fuera nuestra hermana mayor. Era muy alegre, muy jovial. Yo la recuerdo con mucho cariño y le envío un abrazo y un beso con mucho cariño a la distancia. Miguelito, que también ya lo hice mención hace un instante, Miguel, mi primo, hermano, que también ha colaborado tanto con esto, y es el que más seguimiento le da, ¿cómo vas? Y nos manda mucho a felicitar por este espacio. Claro, así es. Hablemos del tío Caco entonces. ¿Cómo no? A Caco. Ricardo, claro, mi hermano Ricardo contrajo nupcias con Amalia Mendoza. De este matrimonio tuvieron dos hijos, Nilma Iracema y Ricardo Rafael. Así es. Sí, que yo le digo cariñosamente que es mi sobrino como Chinito. Así es. Chinito. Y él heredó a su papá, mi hermano Ricardo, en ser mecánico. Okay. Porque ahora Ricardo Rafael repara tuk-tuks. Okay. Sí, él tiene taller de reparación de tuk-tuk. Y Amalia,
¿cómo se llama? Mi cuñada me decía, Ricardo Rafael es igual a su tata, ¿verdad? Y es igual a su tata, él anda ahí con tuercas y con tornillos y con llaves y todo, igual a su papá, ¿verdad? Así es que ellos son los dos que están. Yo tuve la oportunidad de convivir de esa manera con mi tío Ricardo cuando él vivió en casa con mis papás, que por su oficio, su profesión, o sea, jamás yo soporté el peso de una llave Stilson porque eran muy grandes, unas inglesas creo que eran. Pero entrar al cuarto donde mi tío hacía sus reparaciones era encontrarse, no me toques esos mis tornillos, mijo, esas tuercas juntámelas. Era muy, por su profesión, era muy inclinado a las herramientas, y a mi tío Ricardo yo le guardo un afecto muy especial, un cariño muy especial. Hace unos días recreábamos con mi tío el día que mi tío Ricardo partió, cómo se trasladó la noticia, lo que yo de niño pude observar, que fue muy triste. Mi relación con él, igual que mi hermana con él, fue muy estrecha por la convivencia diaria. Así es que a don Richard Nixon, como le dijeron en alguna oportunidad, sí, también le enviamos un saludo a la distancia y un abrazo de parte de su sobrino que lo sigue amando y de su hermano el Pichón. Claro que sí. Y cabe enfatizar por mi parte una anécdota de mi hermano Ricardo, que cuando yo me casé y tuve mis hijos, Ricardo, mi hermano, trabajaba en el taller de mi tío Enrique. Y en aquel tiempo pues era muy difícil comprar velocípedos o triciclos que se llamaban en aquel tiempo, pero Ricardo quiso entrañablemente a mis hijos, principalmente al mayor, que es de mi mismo nombre, pero sorpresivamente Ricardo en el taller encontró descompuesto, por así decirlo, inhabilitado un triciclo, y se puso él con su característica paciencia a reparar pieza por pieza, y lo pintó de rojo y blanco. Y un 24 de diciembre que vivía yo por el camino a Ciudad Vieja frente al hotel, se llamaba el hotel, no recuerdo, le han cambiado muchos nombres. ¿Era el Ramada? El Ramada, tenés razón, el Ramada. Uh-huh. Ahí llevó Ricardo el triciclo para obsequiárselo a mi hijo. Para mí fue algo impactante, ver lo que en mis posibilidades económicas no lo pude haber hecho yo, pero mi hermano Caco sí lo hizo. Sí, tenía unas manos muy hábiles, era muy creativo y a todo le encontraba solución. A todo. Sí. Hablemos entonces de su hermano Guayo. De Guayito, sí, de mi hermano Francisco Eduardo. Sí, él contrajo nupcias con Gracielita Castillo. Ellos dos tuvieron a bien tener la inmerecida deferencia a mi persona, de que fuéramos con mi esposa Angélica, padrinos de bautizo de tu persona. Uh-huh. Sos mi ahijado de bautizo. Estuvimos muy felices y muy contentos llevándote a la pila bautismal, confirmando tu nombre auténtico y como un heredero de la familia Vocaletti, desde luego. Eduardo conmigo fue siempre muy unido, muy unido. Me aceptaba muchas cosas y me ayudaba en muchos problemas que pude y tenía yo en aquel tiempo, pero él siempre estaba conmigo, codo con codo, ayudándome, y por eso le guardo yo un extraordinario cariño y un imperecedero recuerdo de la calidad de hombre que fue. Pero ese apoyo que usted menciona, tío, fue recíproco, porque él también contaba muchas cosas sobre el apoyo de su hermano Luis, ¿verdad? Sí. Que por cercanía de edad eran los de en medio, entonces él me llevaba a mí 4 años. Uh-huh. Era de 1932. Exacto. Sí. Pues sí, y continuamos con mi hermana Erika Graciela, que yo a Erika le llevo 4 años. Sí. ¿Verdad? Sí. Y que
pues mantienen con usted una relación muy estrecha de mucho seguimiento en cuanto a cómo está el uno y el otro. Ah, claro que sí. Mi hermana es de 1971. 71. Del 21 de agosto, del día del cumpleaños de mi padre. Y de mamita. Exactamente, Sí. 3/21. Así es de que una mención especial también a quienes ya hemos enumerado. Estamos citando a los hermanos y sus hijos en orden de aparecimiento o de nacimiento. Sí. Toca hablar de don Huicho, de Bueno. don Luis Efre y la familia fundada con mi madrina. También. Pero yo quiero hacer un punto especial para referirme a mi hija Eriquita. Okay. Porque como vos lo has dicho, ella es un amor de mujer. Y yo me he visto en situaciones verdaderamente muy difíciles debido a precarias situaciones de salud, sometido a operaciones tremendas, tanto en el IX como en el Santo Hospital Pedro de Betancur en el 2018. Y Erika fue pieza fundamental para mi recuperación. Estuvo a la par mía, me procuró inclusive ropa para dormir, y de ahí tuvo la fineza y la caridad, hija, de tenerme en su casa durante más de 10 días en convalecencia. Y cuando yo llego al IX como paciente cada 3 meses, ella siempre me dice, por ahí lo vi pasar, tío Huicho, y inmediatamente me entra a saludar con aquel amor y un abrazo que traspasa mi corazón y mi gratitud eterna a ella. Sí, ella es su sobrina más pequeña de todos sus sobrinos, sí. Porque Lisbeth del Carmen, hija de mi tío Guillermo, es unos meses mayor que mi hermana. Sí, sí. De hecho, yo soy el varón, yo soy su sobrino más pequeño. Más pequeño, sí. También, exacto. De edad y de estatura. Pues sí. Bien, pues entonces entremos y hablemos de Luis Efre y de Mayrita. Claro que sí. Pues hombre, en lo que a mí respecta, en 1956 contraje nupcias con Angélica Jiménez. Estábamos muy jóvenes ambos. Yo tenía 19 años de edad y ella 16. Me acuerdo como que fue ayer que para contraer el matrimonio civil se necesitaron 4 testigos, porque eso exigían en aquel tiempo. De esa unión que tuvimos con Angélica, procreamos 2 hijos. Siempre le pide uno a Dios nuestro Señor que el primer hijo sea hombre, con aquellas pretensiones de que hereden el nombre de uno y hereden su apellido. Y nació mi hijo Luis Efre Vocaletti Jiménez, que actualmente tiene la edad de 65 años. 14 de febrero. 14 de febrero me lo regaló ella, el día de los enamorados. Uh-huh. Esa fue la sorpresa grande que me dio mi Angélica y todavía se lo agradezco. También procreamos lo que siempre desea uno, a su mujercita, a la muñequita de la familia, y así me nació mi encantadora hija, mi Mayra Patricia Vocaletti Jiménez también. Los 15 de enero. ¿Perdón? 15 de enero. El 15 de enero, el día de la consagrada y milagrosa imagen del Santo Cristo Negro de Esquipulas. Así es que 2 fechas verdaderamente marcadas. Luis Efre, 14 de febrero, día de los enamorados, y Mayra Patricia, 15 de enero, día del Santo Cristo Negro de Esquipulas. Mis 2 hijos viven en Estados Unidos ya hace 40 años. Mayra Patricia se graduó de maestra en el colegio La Salle, fue maestra también ahí, después de recibirse de lo mismo, dio clases, y el 27 de septiembre de 1981
cumpleaños de mi compadre muy querido Juan Miguel Georgis, se fueron a vivir a Estados Unidos. Y Luis Efre, que es mi hijo, es mi heredero, es mi primogénito, se encarga él, Dios se lo pague por su continuidad de ayudarme todos los años, toda la vida, y él me lleva cada año a Estados Unidos para que los visite. Como el 17 de junio se celebra en Guatemala el Día del Padre y en los Estados Unidos no, pero allá sí me lo celebran a mí. Luis siempre me manda mi boleto de viaje el 15 de junio para que pase el Día del Padre y el 21 de junio, que es mi cumpleaños. Tuve la enorme dicha de que este año, después de la pandemia, me dijo él que ya podía viajar, papito, me dijo, ya queremos que esté con nosotros, y así fue como me fui en el mes de junio de este año, el 9 de junio, y regresé el 30, y estuve con los 2 hijos y mis nietos allá conviviendo en California. ¿Qué anécdota tiene en común con mis 2 primos? Algo que han vivido los 3 que usted lo tenga en su corazón. Pues en principio con mi Luis Efre, toda la vida estuvo acatando mis ejemplos, respetando mis disposiciones, que no eran equívocas ni mucho menos, y coadyuvándolo a él en sus estudios y en su desenvolvimiento ya cuando estaba casado. Él siempre estuvo conmigo, está conmigo, me extraña mucho y está preocupadísimo siempre de que yo esté bien, que esté cómodo, que tenga salud, y en los casos muy necesarios, como ha ocurrido en varias oportunidades, está al pie de mi cama, velando y cuidándome siempre. De mi hija Mayra Patricia, ¿qué puedo decir tratándose de una mujercita? Que soy su papá. Y cuando nos despedimos me dice, ya sabes que entre tú y yo, hasta siempre, me dice. Y los amo yo entrañablemente con todo mi corazón y los extraño más que mi propia vida. Toca hablar del más pequeño de los hermanos, mi tío Mito. De José Guillermo. Exacto. José Guillermo el Mito. Contrajo nupcias con Matilde Méndez. Con ellos procrearon varios hijos. En principio a Juan Carlos, José Guillermo, Luis Enrique, Ana Patricia, Mayra Lisette, Vivian Ivette, Claudia Lorena, Lisbeth del Carmen. Y como anécdota de la familia integrada de mi queridísimo hermano José Guillermo y Matilde Méndez, también ellos tuvieron la inmerecida deferencia a mi persona, de que uno de sus hijos, precisamente Luis Enrique, fuera yo el padrino de bautizo, y fui también padrino de confirmación por circunstancias que se dieron en esa época. Así es que ellos son, lo que quiero enfatizar es que, como decía mi hijo Eduardo Vocaletti, entre los hermanos tuvimos tanta unión que ahora, analizando yo las cosas serenamente, siempre fuimos compadres entre los hermanos. Claro. Porque Carmen, mi hermana, y Miguel Georgis, padrinos de bautizo de Luisito. Claro. Y padrinos de confirmación de Mayra Patricia. Y mi hijo Luis Efre nunca dejó de decirles padrinos. Claro. Para él era su madrina y su padrino. Y Miguel, mi compadre, toda la vida, mijo, tratándolo igual que Efre Miguel, que Carmen Estela y que Lilian Beatriz. Y como eran también padrinos de confirmación de Mayrita, mi hija también a Mayrita. Y Mayrita, madrina y padrino también a los Georgis. La inmigración italiana en Guatemala es un fenómeno importante que tuvo lugar a partir del gobierno de Justo Rufino Barrios, que se desarrolló entre 1873 y abril de 1885.
La inmigración italiana en Guatemala aportó diversos apellidos a este país, así como una influencia en las artes, ciencias e industrias guatemaltecas. La inmigración italiana en Guatemala está dividida en 3 oleadas migratorias y la mayoría de los italianos se establecieron en Quetzaltenango, la costa sur y Zacapa, estableciendo también importantes comunidades en la ciudad de Guatemala. La primera oleada migratoria es la que tuvo lugar durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, desarrollado entre 1873 y abril de 1885. Tras un viaje realizado por el presidente guatemalteco a Europa, este decidió impulsar la emigración italiana a Guatemala, consiguiendo un cierto éxito a mediados de ese siglo, un periodo de tiempo en que los italianos emigraban masivamente a otros países, especialmente a Brasil, Argentina y Estados Unidos. A causa de la pobreza y de las epidemias que por esa época se extendían por Italia, así llegaron a Guatemala las primeras familias italianas que se dedicaron fundamentalmente a la agricultura. Más tarde, el presidente José María Reina Barrios, que gobernó entre 1892 y 1898, trajo la segunda migración italiana al país. El gobierno de Barrios decidió desarrollar tecnológicamente el país con el fin de que se pareciera más a Europa. Para ello, impulsó la fabricación de industrias, modernizó la agricultura y desarrolló las artes y las ciencias. Así vinieron al país numerosas familias italianas que trabajaron como mecánicos, ebanistas, carpinteros, horticultores y constructores de ferrocarriles, edificios y bulevares, así como la industria hotelera. Los italianos, al parecer, fueron quienes pusieron la enseñanza de tallar la piedra, cambiando radicalmente las formas de arquitectura típicas de Guatemala de aquella época. Fue pocos años después, cuando tras la marcha de muchos de los inmigrantes italianos que había llegado con los gobiernos anteriores, el nuevo presidente de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó el país entre 1898 y 1920, impulsó una tercera migración de familias italianas a Guatemala, como una forma de mantener la inmigración italiana en su país. ¿Qué anécdotas tiene con mi abuelito, tío? Algo que usted que tenga en su corazón y que haya dicho, este es mi papá. Pues de mi papá puedo resumir yo esta anécdota, hijo, diciendo que era mi héroe. Era mi ejemplo. Ejemplo porque siempre fue un hombre que no dejó de trabajar. Fue un hombre honesto que siempre se mantuvo con la frente en alto. Un hombre que ayudaba a quien lo necesitaba y era incansable para trabajar. Nos amaba a todos y siempre se preocupó de nuestro bienestar, de nuestra educación, y de que viviéramos siempre unidos como hermanos y nos respetáramos como tales. Hay una anécdota de él muy bonita que ocurrió como un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Un día domingo estábamos con él en el taller, en su dormitorio, acostados los dos en la cama. Y ese día domingo mi papá me dijo, mijo, anda a la tienda donde es ahora Telgua. Había una tienda donde vendían unos helados de leche con pasas. Y yo fui a traer los helados y regresé y nos los estábamos comiendo. Y oyendo la TGW, nuestro programa de marimba, que a mi papá le fascinaba, como a mí también, mi marimba guatemalteca. Y de repente terminamos de comer los helados, agarré yo el plato, lo llevé a lavar a la pila y me volví a acostar con él. Pero súbitamente se incorporó mi papá de la cama y me dijo, mi hijo, me dijo, voy a sacar mi carro, me dijo. Y entonces yo pensé que iba él a hacer algún mandado y que me iba a llevar a mí también a hacer el mandado en su carro. Pero fíjate que ocurrió algo verdaderamente inédito, algo. Se levantó, yo me subí como pude a abrir el gran portonón del taller, sacó él su carrito que era un Ford
de color gris y lo estacionó fuera del taller. Cerró yo el portón otra vez y nos acostamos. Pero mira, mijo, no habían pasado 10 minutos sin que se desplomara todo el techo del taller y hubiera caído el carro. Qué premonición tuvo mi papá para decirme voy a sacar el carro si no fuimos a hacer ningún mandado. Claro. Incluso en ese momento parecía sin explicación la decisión. ¿De dónde si no había temblado ni había nada? Así ¿no? es. Él solo dijo eso y a los 10 minutos máximo les dijo, blanden las vigas y las tejas y todo. Y ahí el gran susto de mi padre. Segura, esa casa de la Sexta. De la Sexta calle, entre Quinta y Sexta Avenida, número 15. Sí, yo justamente pasé por ahí, ayer por ahí y quise regresar en el tiempo y ver el ambiente de ese momento. Incluso pasé, está en lo que fue la habitación de mi abuela Angelina, de mi bisabuela. Sí. Hay una tienda ahora de productos de comida rápida y esas cosas. Y yo sí recuerdo haber entrado a ese lugar y que tenía una puerta que comunicaba con la parte interna de la casa. Ah, ¿cómo no? ¿Verdad? Sí, yo recuerdo mucho eso. Y anécdotas, dejemos a un lado las anécdotas. ¿Cómo describir a su mamá, a mi abuelita? ¿A mi madre? Sí. Sí. Mi madre fue una madre ejemplar, una madre que todo el tiempo nos atendió, una madre que nos consintió tanto capricho, tanto juego infantil. Tanto que cuando era época de Cuaresma, Guillermo y yo le prestábamos una olla a cada uno para el tun de las procesiones. El redoble. Sí. Si era época de Navidad, entonces a comprar pino, a comprar eso, pero a comernos las manzanitas. Claro, las manzanillas, a dejar sobre el cordón. Sí, el cordón. Si era época del 15 de septiembre, otra vez a prestar las ollas y todo para el tiquitín de la marcha de las escuelas. Pero mi mamá tenía en su fuero interno un amor que lo transmitía a las personas que la trataban. Ella quiso mucho a su tía mamita, que era Francisca, y siempre la ayudó. Y mi mamá siempre le decía a la Carmela, mi hija, cuando tengas tus hijos, guíalos por el buen camino, ejemplizá con ellos. Nunca los abandones, porque la madre hay una. Y como hay un dicho que puede ser repetitivo, que dice, un padre para 100 hijos, una madre para 100 hijos, y un padre para ninguno. Así defino yo a mi madre, entregada en cuerpo y alma a sus hijos hasta el sacrificio. Claro. Y de mucha paciencia. Y de mucha paciencia y ternura. Pero mi abuelita era en extremo analítica y usted es igual que ella. Mi abuelita no, al menos lo que yo recuerdo, mi abuelita no respondía en el momento de determinada situación, sino que se quedaba dando vueltas y después con la sabiduría de los años contestaba. Respondía, sí. Al cierre de este espacio, agradeciéndole a cada uno por nombre propio el estar atento de este trabajo que se extendió, pero valió mucho la pena, porque hay mucha información a través de tantos años. Quiero, en el cierre de este espacio, que nos comente, tío, nombres de nietos y bisnietos de su generación, de la familia que usted fundó. Pues como no, mi hijo, claro que sí. Tuve la dicha, en principio, de haber concebido con mi ex esposa Angélica Jiménez a mis dos hijos, Luis Efre y Mayra Patricia.
Ya del matrimonio de Luis Efre, tengo yo tres nietos, que sus nombres es Luis Efre Vocaletti III, Fernando José y Andrés. De bisnietos devenidos de él, tengo de mi nieto Luis Efre III, 3 bisnietas. Sus nombres a saber, Soy, Sofía, Isabela. De mi nieto Fernando José, tengo a mi bisnieto Efre IV. Por parte de mi hija Mayra Patricia, tengo a mi primer nieto, Mario Efre Méndez Vocaletti. Y con tu permiso, Mayrita, que ya sabes que te adoro con todo mi corazón, pero tratándose de dejar constancia fidedigna de los hechos que han ocurrido en nuestra familia, quiero también pronunciar con todo mi amor, con todo mi cariño, con todo el recuerdo imperecedero que tengo de mi amado y adorado hijo, Carlos Luis Switzer Vocaletti, que ahora se encuentra en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque el tiempo es inexorable y el destino está marcado. Muchas gracias, Mayrita. Al cierre de este espacio, quiero comentarles que en 1992 surgió la idea de este servidor de tener un trabajo como este. En ese tiempo pues no teníamos los recursos y yo tampoco había incursionado tanto como Modestia en los medios de comunicación, y en ese momento dije pues voy a escribirlo. Don Julio Mendoza Guzmán y su pequeña prensa me dijo, con mucho gusto yo se lo publico, porque yo escribía en ese periódico. Y luego me fui enfriando en el proyecto y de nuevo después tomaba ritmo y poco a poco fui compilando datos. La pregunta para el cierre, luego volvemos para despedir. Yo creo saber por qué su entusiasmo en esto, tío, pero ¿qué le llamó la atención para realizar este trabajo? Pues es muy sencilla la respuesta, amigo. Mi edad. Como hay un dicho que repito yo constantemente, que no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después. Si esto hubiese ocurrido cuando yo tenía 20 años, modestamente no hubiera podido desenvolverme como espero haberlo hecho ahora. Pero ahora, hijo mío, tengo 86 años de edad. Próximo para que, por así decirlo, como una ave que vuela, dentro de 4 años, si el Señor Jesús lo permite, cumpliré 90. Si estaré en la tierra todavía, seguiré con vos, queriéndote y respetándote y admirándote como siempre. Si no es así, estaré a la par de mi Jesús de San Bartolo, viendo todo esto a la par suya. Que Dios te bendiga siempre. Igualmente, tío. Igualmente. Hemos concluido este viaje en la historia. Cada episodio, cada pregunta, cada respuesta constituye un vagón de este tren de los Vocaletti, que según las investigaciones inició en 1815 hasta donde pude llegar con el nacimiento de mi tatarabuelo Elisandro Vocaletti. Estoy muy agradecido con cada persona que contribuyó con información, con fotografías, con mi tío Luis Efre por su aporte valiosísimo
e invaluable en este trabajo, agradeciendo el entusiasmo de muchos de ustedes, de todos ustedes, mejor dicho, agradeciendo su paciencia. Pensé que este video iba a tener una duración de 17 minutos, pero la riqueza de cada familia, cualquiera que sea, la riqueza histórica, las vivencias, las emociones, los amores, los decesos, las experiencias, todo esto es una amalgama de datos que enriquecen las raíces de toda familia y en este caso pues de la nuestra. Yo quiero ofrendarle este espacio a todos los que ya se fueron de esta hermosa familia Vocaletti y sus derivados o sus extensiones. Estoy dejando este video como testimonio de mi amor por mis hijas Cintia y Michelle Vocaletti González, pero sobre todo, y me gana la emoción, ofrendárselo a mi nieta para que a futuro ella pueda saber de dónde viene. Así que para Sofía Morán Vocaletti también va mi agradecimiento. ¿Nos despedimos, tío? Claro que sí, mijo. Pues yo soy partícipe de todo lo expuesto por mi queridísimo hijo, mi hijo, sobrino y ahijado, mi ahijado Eduardo Vocaletti. Y no tengo más palabras que agregar, sino ratificar todo lo que ha dicho él con toda certeza, con toda claridad, y también agradeciéndole aquí al estimado amigo de Radio Gala, que nos ha permitido hacer uso de estas magníficas instalaciones para sacar este trabajo tan perfecto, tan profesional y que merece todos nuestros aplausos y felicitaciones. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias a Joel Lardón, a Julio Benítez, a Gala Radio por darnos este espacio, albergarnos en los estudios, y pues nuestro agradecimiento de nuevo a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde y les bendiga, y por favor cultiven el amor. Cada día, miles de personas deciden abandonar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades para su desarrollo personal. La búsqueda de oportunidades económicas, motivos familiares, desastres naturales y conflictos armados son algunas de las razones que mueven a la gente a cambiar de lugar de residencia. Así los migrantes se enfrentan a una disyuntiva: abandonar lo que tienen por buscar mejores condiciones de vida. Hemos olvidado que la migración es un fenómeno natural que nutre los procesos sociales y que contribuye en buena medida al desarrollo económico de los países a donde llegan los migrantes. Muchas naciones deben en parte su grandeza económica a millones de migrantes que han contribuido a ella con su trabajo. La migración ha contribuido a la construcción de sociedades multiculturales que ponen de manifiesto la riqueza cultural de nuestra civilización. El Día Internacional del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, debe ser una fecha para reflexionar en torno a la imagen que hemos construido sobre las personas que migran. La migración no debe ser percibida como una amenaza, también debe percibirse como una oportunidad para nutrir y fortalecer nuestras sociedades. Desde la antigua Guatemala, ciudad de mis mayores, la de la juventud de mis padres y de la mía, que va quedando lejana, la ciudad que por herencia corresponde a mi simiente, hoy rendimos tributo a nuestros antepasados, que con valentía, determinación y trabajo construyeron esta gran familia. Este legado se realizó gracias al apoyo de Joel Lardón, anfitrión de Gala Radio, Sonia Rosales Vocaletti, Ana Isabel Rodríguez Jiménez, Rosana Jiménez Gil, Teresita Jiménez Rodríguez, Víctor Miguel Santisteban Georgis, Lilian Beatriz Georgis Vocaletti, Vivian Ivette Vocaletti Méndez.
Ana María Vocaletti, Silvia Mirón Vocaletti, Grace Pérez Vocaletti, Olga Marina Vocaletti, Sonia Rosales Vocaletti, Erika Vocaletti, Sonia Alejandra Rosales, Alessandro Vocaletti del Cid, Luis Rodolfo Jiménez Solórzano, Luis Efre Vocaletti Jiménez, Efre Miguel Giorgis Vocaletti y Ricardo Vocaletti. Video y fotografía, Julio Benítez. Edición de audio y video, Williams Peralta. Productor asociado, Luis Efre Vocaletti Alcayaga. Investigación y textos, Digital Media y Asociados. Voz y dirección de Eduardo Vocaletti. Guatemala, diciembre, año 2022. Mi nombre es Silvia Marina Mirón Vocaletti de Rosales. Mis padres fueron Arturo Mirón Aceituno y Angelina Vocaletti Grameño de Mirón. Estoy muy complacida de participar en este proyecto. Muchas gracias. Mi nombre es Graciela Pérez Vocaletti. Yo soy hija de Augusto Pérez Maldonado y Mercedes Vocaletti Grameño de Pérez, nieta de Efre Vocaletti Velati y Angelina Grameño Galassini de Vocaletti. Y es un honor para mí formar parte de este proyecto legado. Mi nombre es Olga Marina Vocaletti Urquizú, hija de Marcos Enrique Vocaletti Grameño y Marta Matilde Urquizú. Mis abuelos Efre Vocaletti y Angelina Grameño. Mis hermanos Marcos Enrique, Julio Roberto y Emilio Vocaletti Urquizú. Mi nombre es Luis Rodolfo Jiménez Solórzano. Soy hijo de José Aurelio Jiménez García y María Ofelia Solórzano Vocaletti, nieto de María Teresa Vocaletti Grameño y Alberto Solórzano Núñez. Un gran abrazo para toda la familia. Soy Ana María Vocaletti, hija de María Luisa Vocaletti. Es un gran gusto para mí participar en Legado. Saludos. Hola, mi nombre es Sonia Alejandra, hija de Sonia, nieta de Clarita Vocaletti de Rosales y formo parte del proyecto Legado. Hola familia, soy Sonia, hija de Clarita Vocaletti de Rosales, nieta de Efre Vocaletti y Angelina Grameño de Vocaletti. Y mis hermanos son Carlos y Oscar y formo parte del proyecto Legado. Mi nombre es Vivian Ivette Vocaletti Méndez, hija de José Guillermo Vocaletti Alcayaga y Ana Matilde Méndez. Mis abuelos paternos, Efre Vocaletti Grameño y Lorenza Alcayaga. Mis hermanos, Juan Carlos, Ana Patricia, Mayra Lisette, José Guillermo, Luis Enrique, Claudia Lorena y Lisbeth del Carmen. Estimada familia, yo soy Luis Efre Vocaletti Jiménez, hijo de Luis Efre Vocaletti Alcayaga y de Angélica Jiménez de Vocaletti. Mis abuelos Efre Vocaletti Grameño y mi abuelita Lorenza Alcayaga de Vocaletti. Mi hermana Mayra Patricia Vocaletti Jiménez. Soy Efre Miguel Giorgis Vocaletti, hijo de Juan Miguel Giorgis Tobar y María Carmen Vocaletti de Giorgis, nieto de Efre Vocaletti Grameño. Formo parte del proyecto Legado. Saludos a todos. Mi nombre es Erika Graciela Vocaletti Castillo. Para mí es un gusto participar en el proyecto Legado de esta manera. Mis padres eran Graciela Castillo de Vocaletti y Francisco Eduardo Vocaletti Alcayaga. Mi hermano se llama Eduardo Roderico Vocaletti Castillo. Mis abuelos eran Efre Vocaletti Grameño y Lorenza Alcayaga de Vocaletti. Mi nombre es Mayra Patricia Vocaletti Jiménez. Mis padres son Luis Efre Vocaletti Alcayaga y Angélica Jiménez de Vocaletti. Abuelos paternos, Efre Vocaletti Grameño y Lorenza Alcayaga de Vocaletti.
Mi hermano es Luis Efre Vocaletti Jiménez. Tengo 2 hijos, Mario Efre Méndez Vocaletti y Charles Louis Switzer Vocaletti. Saludos familia, amo mucho a mi familia, a todos, y deseo que esto quede como recuerdo imperecedero de la familia Vocaletti. Saludos. Soy Erika Michelle Vocaletti González, hija de Eduardo Vocaletti Castillo y Aura Elizabeth González, nieta de Eduardo Vocaletti Alcayaga y Graciela Castillo, hermana de Valesca Vocaletti González y mamá de Sophie Morán Vocaletti. Mucho gusto, mi nombre es Cintia Valesca Vocaletti González, hija de Eduardo Vocaletti Castillo y Aura Elizabeth González. Mis abuelos, Francisco Eduardo Vocaletti Alcayaga y Graciela Castillo. Mi hermana es Erika Michelle Vocaletti González. Saludos familia, soy Aurelio Alberto Jiménez Solórzano, hijo de José Aurelio Jiménez García y María Ofelia Solórzano Vocaletti. Mis abuelos maternos, que en paz descansen, fueron Alberto Solórzano Núñez y María Teresa Vocaletti Grameño. Y soy hermano de Luis Rodolfo Jiménez Solórzano. Un cordial abrazo. Hola, soy Rosana del Carmen Jiménez Gil, ahora de Echeverría, hija de Aurelio Alberto Jiménez Solórzano y nieta de María Ofelia Solórzano Vocaletti, viuda de Jiménez, y formo parte del proyecto Legado. Hola, soy Lilian Beatriz Giorgis Vocaletti, hija de Juan Miguel Giorgis Tobar y María Carmen Vocaletti de Giorgis, nieta de Efre Vocaletti Grameño y Lorenza Alcayaga de Vocaletti. Formo parte de este proyecto Legado. Mi nombre es Eliana Débora Sofía Mona Vocaletti. Mi papá es Cristian Morán y mi mamá Michelle Vocaletti. Mis abuelos son Eduardo Vocaletti y Aura González.